¿Recuerda usted al pequeño Luis Santiago, ese rostro angelical de ojos verdes y cabello rubio? Pues bueno, al parecer Orlando Pelayos, su padre, cometió un delito hace unos años y esto se convirtió en un secreto que él se llevó hasta el último día de su vida. Si no lo sabías, bueno, pues quédate porque Caro te cuenta. La historia de Luis Santiago, el niño de los ojos verdes, estremeció a un país completo cuando Orlando Pelayo tuvo el descaro de pedir a los supuestos raptores del pequeño su libertad, aunque él haya sido el verdadero responsable del acto. 15 años después de lo ocurrido, Ivonne Lozano es invitada al podcast Conducta Delictiva, donde narra todo lo sucedido 15 años antes y después de lo ocurrido. Ivonne Lozano a la edad de 19 años se conoce con Orlando Pelayo por medio de una compañera de trabajo. Ellos habían tenido en el pasado una relación amorosa, es decir, la compañera de trabajo de Ivonne es la ex de Orlando. Ivonne al principio no demuestra ningún interés por él, ya que ella está en una etapa donde solo quiere trabajar y disfrutar de su vida. Sin embargo, con el paso del tiempo ellos empiezan a entablar una relación un poco más estrecha, ya que Orlando se gana su cariño y amistad, debido a que se muestra como un hombre alegre, divertido. Sin embargo, Ivonne solo lo veía como un buen amigo. Tiempo después, él decide contarle muchas cosas sobre su vida, entre ellas lo difícil que ha sido para él levantar solo a sus hijas. Eso hizo que quizás Ivonne se sintiera más en confianza al ver la vulnerabilidad de aquel hombre y poco a poco se fue ganando el corazón de Ivonne. Quizás supo conquistarla por medio de manipulación. Con el paso del tiempo, Orlando empieza a mostrar otra personalidad, es decir, ya ambos estaban dentro de una relación, pero Ivonne nota cambios fuertes en Orlando. Sin embargo, ella hace caso omiso a su comportamiento, ya que ella sentía mucho amor por él. Los padres de Ivonne nunca estuvieron de acuerdo con aquella relación, ya que Ivonne solo tenía 19 y Orlando cerca de los 50. Ivonne solo era una niña empezando a vivir en un mundo donde la crueldad y la malicia existían, y aunque sus padres se oponían a aquel romance, Ivonne ingenuamente decidió entregarle su vida y escapar de casa para vivir con él. Quizás Ivonne se dejó llevar por las buenas reseñas que daban de Orlando. Sus amigos decían que era un hombre amigable, noble, amoroso. Aparte de eso, sus hijas decían que él era un muy buen padre. Ella tal vez se imaginó ese hombre del que le hablaban esas personas, aún sabiendo que su actitud era totalmente diferente a la que ella había conocido al principio. Después de un tiempo, Ivonne empieza a sufrir crisis emocionales, ansiedad, angustia debido al extraño comportamiento de Orlando. Es decir, el hombre cariñoso, atento y alegre se escabullía en un ser agresivo, indolente, irrespetuoso y mujeriego. Además, cuando llevaba un año de relación, este decide irse al enterarse que Ivonne estaba embarazada, argumentando que ya era un hombre muy adulto para engendrar un hijo. Mucho tiempo después, Ivonne empieza su nueva vida con su pequeño Luis Santiago. Ivonne manifiesta que nunca sintió la necesidad de buscarlo, ya que ella podía sola con todas las nuevas obligaciones. Sin embargo, un día recibe una llamada y por sorpresa es Orlando. El hombre le manifiesta sentir deseo por conocer a su hijo, además arrepentido por su mal comportamiento y ausencia. Ivonne acepta la visita de Orlando, que aparece con flores y regalos para su hijo, además de manifestar felicidad por la llegada del bebé. 2 meses después, la relación entre Ivonne y Orlando mejora, él mostrando un arrepentimiento real y cumpliendo con su rol de padre, en otras palabras, amoroso y muy cuidadoso. Aunque su aporte económico no era mucho, para Ivonne era más importante la presencia de él como padre en la vida de Luis Santiago. Cuando se cumplían los 11 meses de vida de Luis Santiago, Orlando empezó nuevamente a cambiar con Ivonne. Se mostraba déspoto, desinteresado y agresivo. En conclusión, Orlando cambiaba con Ivonne cada vez que éste empezaba a engañarla con otra mujer. Debido a sus cambios, Ivonne decide dejarlo, manifestando que ella no le iba a obligar a quedarse donde no era feliz. Pero así como él podía rehacer su vida con alguien, ella también estaba en todo el derecho de hacerlo. Sin embargo, Orlando la amenaza y le dice que si ella lo hace, él acabaría con su vida. Sin embargo, Ivonne no le dio importancia a estas palabras y ella nunca lo tomó como una amenaza, más bien lo vio como una impulsividad de Orlando y, no sé, tal vez hizo caso omiso a lo que escuchó. Pasaron los días y para Ivonne era demasiado difícil vivir con ese sentimiento porque pues ella sí amaba a Orlando y ella recuerda que en algún momento le pidió a Dios que por favor hiciera algo que ella le cogiera demasiada, no sé, pereza, que quizás ya no lo quisiera volver a ver, porque ella lo único que quería era alejarse de ese hombre que tanto daño le estaba haciendo. El día de la desaparición de Santiago, el 25 de septiembre de 2008, ocurre de la siguiente manera. Ivonne va a casa de sus padres por el bebé.
Su madre le propone quedarse ya que es tarde y el niño está dormido. Sin embargo, Yvonne la rechaza manifestando que prefiere estar en su propia casa, además Pelayo la estaba esperando para llevarla. Acto del cual más adelante Yvonne se arrepiente profundamente, y es que si supiéramos cuándo o cómo van a suceder las cosas, evitaríamos muchos momentos de dolor. Yvonne llega a casa esa noche y Orlando le dice que debe salir a prestar un servicio de transporte en su taxi. Yvonne no le da problema, nunca nota comportamientos extraños en él y se queda tranquila en casa. Pasados unos minutos, Yvonne le había dado el tetero a Luis Santiago y pues ya lo había hecho dormir. Yvonne cuenta que ella sintió una sombra detrás de ella cuando se dio la vuelta, pues se dio cuenta que era un hombre encapuchado. Inmediatamente él la cogió y empezó a agredirla. Después de un rato él la amordazó y le dijo que si no se dejaba hacer lo que él tenía planeado, pues entonces el que iba a llevar las consecuencias iba a ser el pequeño. Yvonne, por evitar que le hicieran daño a Luis Santiago, pues ella decidió quedarse quieta. Ella cuenta que el hombre se aprovechó e intentó pues sobrepasarse con ella, si es que realmente no lo hizo. Y el hombre le pedía el dinero. Ella decía que no tenía absolutamente nada de dinero, simplemente tenía 5,000 pesos que su mamá le había prestado, que no entendía de qué dinero hablaba. Ella, en su intento por sobrevivir, recuerda en algún momento haber visto una película, una serie, un documental, algo donde un hombre se había hecho pasar por no decir la palabra, que había quedado sin vida, y ella imitó a esta persona y evitó respirar, moverse, hacer cualquier ruido, lo que lo confundió. Y él pensó que ya había cumplido su cometido, sin embargo, cogió una almohada, se la puso en la cara como para verificar que sí lo había logrado. Ella, en su intención de que él no la descubriera, pues ella, digamos que aguantó todo este calvario, por decirlo así. Después el hombre se marchó de la casa, ella se levantó, logró desatarse en las manos, fue a buscar a su hijo, pero se dio cuenta que su hijo ya no estaba. Ella con mucho desespero salió, pidió ayuda, gritando a los vecinos. Finalmente, los vecinos cerca a la vereda, a la finca donde ella vive, lograron auxiliarla. Yvonne es trasladada al hospital de Chía, municipio de Cundinamarca. El Gaula y la policía empiezan a interrogarla porque en este caso cualquiera puede ser culpable. Primero llegan los padres de Yvonne, después Orlando acompañado por alguien del Gaula. Orlando nunca manifestó actitudes que pudieran despertar sospechas, algunas veces se le notaba callado y otras preocupado. Yvonne manifiesta que aunque estuviera muy lastimada físicamente por las agresiones del encapuchado, ella solo quería salir a buscar a su hijo. Orlando a veces quería buscar consuelo en Yvonne, pero ella lo ignoraba. No había nada que le pudiera despertar más angustia que la desaparición de su pollito, como le decía su abuela materna. El Gaula le propone a Yvonne hablar del caso en medios de comunicación, así la noticia se daría a conocer por todo el país y sería más fácil encontrar el paradero del bebé. Orlando es interrogado por el Gaula. Él manifiesta haber estado ausente esa noche ya que él había salido a prestar un servicio, mostrando sentimiento de dolor, aparentemente se veía muy afectado. Finalmente el investigador descubre el número de Marta y Orlando en la libreta de Orlando Pelayo, es decir, el padre del bebé. Es ahí donde lo obligan a declarar, pero él sostiene que no tiene ningún tipo de relación con estas personas, que solo anotaba sus números en la libreta, ya que él era taxista y prestaba servicio de transporte. Yvonne es invitada por todos sus vecinos a una velatón. Su hermana le dice que no quería que Orlando estuviera en la velatón. Sin embargo, el policía le dice a Yvonne que sí, que lo invitara a ver, que digamos que ellos ya tenían una sospecha, ¿sí? Entonces ellos querían ver la reacción de Orlando frente a esa situación, al ver pues como que estaban todos los medios, todos los vecinos, y ver o sentir esa presión. Finalmente, en ese momento, esa noche, es donde se conoce el famoso video que a continuación se los voy a poner. Y él agarra las manos de Yvonne y ella dice que las manos de Orlando se sentían muy frías y sudando, que realmente se sentía como nervioso. Sin embargo, pues ella consideraba que tal vez él estaba en un estado de shock y pues también se estaba sintiendo muy afectada. Después de la velatón, Orlando se le acerca a Yvonne y le pregunta que si ella consideraba que él era sospechoso, a lo que Yvonne le responde que cualquier persona en ese momento podía ser sospechosa e incluso ella. Él le manifiesta que no entendía por qué lo consideraban sospechoso, sabiendo que él era el padre del niño, él era incapaz de hacerle daño a su hijo y que aparte de eso lo habían citado la mañana siguiente a la SIJIN. Entonces él decía que él no consideraba
que realmente lo inculparan frente a este caso, porque pues un padre sería incapaz de hacerle daño a su propio hijo. Días después le informan a Yvonne que habían capturado sospechosos de la desaparición del niño. Ella identifica a Marta Garzón y Orlando Ovalle Moreno, ya que Orlando tenía la cicatriz del rasguño en la cara que ella esa noche le había causado. Ambos individuos declaran haber sido contratados por Orlando Pelayo. Por tal motivo, la policía abre una investigación en contra de Pelayo. Esa misma noche le informan a Yvonne que Orlando había sido capturado como principal sospechoso en un peaje cerca de un pueblo de Boyacá. Es decir, estaba intentando escapar de la justicia. Marta y Orlando Valle confesaron que Pelayo les había pagado 500,000 pesos para realizar el secuestro. La pareja manifiesta haberle entregado con vida el bebé, pero Pelayo decía que no. Yvonne siempre se preguntó por qué Orlando Pelayo había hecho eso. En varias ocasiones ella le hacía la pregunta y él le decía que en algunos momentos fue por la manutención del niño, en otro caso fue porque simplemente le quería dar un susto, pero realmente ella nunca recibió una respuesta, lo que le ha causado a ella hasta la fecha demasiada frustración. Una mañana su hermana está viendo noticias y se entera del terrible descubrimiento. Sin embargo, ella decide apagar la televisión y se altera. Yvonne, al ver su actitud, decide salir a buscar información sobre su hijo. Su hermana le suplica que debe esperar hasta que no llegue el coronel. Minutos después este llega y se dirigen hacia la comisaría. Allí él le manifiesta a Yvonne que han encontrado a su hijo. Yvonne con muchísima felicidad, ya que por fin podía tener entre sus brazos a su pequeño de ojos verdes. Yvonne pide que se lo dejen ver, pero la psicóloga que en ese momento le estaba haciendo acompañamiento le informa que lo encontraron sin vida. Yvonne, frente a la noticia, ella, digamos que bajo su desespero y su dolor, lo que hace es encerrarse en la oficina del coronel y allí se queda un rato encerrada. Después es vista cuando sale por el patio y se sube a uno de los muros. El coronel se dirige donde ella, trata de calmarla y le dice que por favor piense bien las cosas porque ella lo único que quería era encontrar a Orlando Pelayo y pues atentar contra su vida porque ella no entendía por qué él le había hecho tal daño a ella y a su hijo. Yvonne, frente a esa situación, digamos que esas emociones tan fuertes, se desmaya, es dirigida nuevamente a la clínica. Cuando se despierta en la clínica, el doctor trata de tranquilizarla, pero ella obviamente pues bajo su desespero lo único que quería era salir y el médico le dice, no, tienes que tranquilizarte porque tú estás embarazada. O sea, ustedes se imaginan qué sintió Yvonne al darse cuenta que había quedado embarazada nuevamente del hombre que le había arrebatado la vida de su hijo y prácticamente la vida de ella. El fallecimiento de Pelayo se dio en el Hospital Rosario Pumarejo López de Valledupar. El 10 de abril de 2023 se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos. Pelayo pagaba una condena de 58 años y 9 meses en el pabellón de alta seguridad en la cárcel Tramacúa de Valledupar. En el mismo pabellón se encuentran peligrosos presos como Rafael Uribe Noguera, Luis Alfredo Garavito y Javier Velasco, el encargado de acabar con la vida de Rosa Elvira Celi. Los cómplices de Pelayo, Orlando Ovalle y Marta Garzón, fueron sentenciados a 27 años de prisión por el secuestro agravado del menor. En la actualidad, el hijo de Yvonne tiene aproximadamente 15 años. Ella dice que ha tratado de manejar este tema pues de las redes sociales, porque ahí es donde se encuentra toda la información, evitando que él use el celular. Sin embargo, ella es consciente de que en algún momento debe sentarse a hablar con su hijo y explicarle todo lo sucedido. Pero ella dice que esto lo hará poco a poco para quizás así cuidar su paz mental y evitar que el niño sea demasiado afectado psicológicamente, porque yo creo que para nadie es fácil darse cuenta de que su padre ha cometido tal acto, ¿no? Algo tan fuerte que marcó, digamos que en parte, la historia de la infancia en Colombia, ¿no? Los derechos a la vida. Por otro lado, también quería contarles que Yvonne, el día que hizo la misa del sepelio de su hijo, se encontró una mujer. Ella le contó que su hermana había sido exnovia de Orlando Pelayo hace unos años atrás, había quedado embarazada y ella se encontraba sin vida cerca del Salto de Tequendama. Curiosamente, su hijo fue desaparecido, no se sabe absolutamente nada del paradero del bebé, pero lo más increíble es que el bebé también se llama Luis Santiago. Lo más increíble, curioso, o no sé ustedes cómo lo puedan llamar, de todo esto que les he contado, es que
Ivonne comenta que la tumba del niño Luis Santiago está en la parte de atrás de donde se encuentra la tumba de la mujer que fue encontrada cerca del Salto de Tequendama. ¿Coincidencias? No sabemos, pero quizás es una situación que levanta un poquito los pelitos. Pero bueno, me gustaría saber en sus comentarios qué opinan sobre esta historia. Es una historia que marcó muchísimo a Colombia, creo que nunca la vamos a olvidar. Fue una historia demasiado increíble porque fue ver el cinismo de Orlando Pelayo frente a todos los medios de comunicación, frente a todo Colombia y frente a la mamá de su hijo. Como siempre, no olviden suscribirse en mi canal, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en una próxima. Chao, chao.